La mansión en la colina parecía hecha de mármol y secretos. Hu-han miró por la ventana de su dormitorio, donde la ciudad de Seúl se extendía en luces como constelaciones pagas. Había cultivado una imagen de invulnerabilidad, negocios limpios en la superficie, decisiones que no pedían consuelo, y, entre sus defensas, una mentira sencilla que había protegido su trono. Dijo que no podía engendrar hijos. Fue una declaración que calmó a tías insistentes, que cerró bocas en reuniones de familia y que le permitió diseñar un destino sin la obligación de otorgar un heredero. Creía que la verdad no le haría falta, que la autoridad no se tambaleaba por un embrión. No contaba con el ruido de la lluvia en un hotel de Brooklyn ni con la habilidad de una mujer de nombre Ava para cambiarlo todo. Antes de sumergirte en la historia, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones si quieres seguir este relato y no perder la continuación. Dale like si te conmovió la escena y comparte para que otros descubran cómo una decisión pequeña puede reescribir destinos. La subasta se celebró en una sala anónima de un hotel viejo en Brooklyn, donde cuadros descolocados rozaban paredes desconchadas y el aire llevaba el perfume a tabaco y madera húmeda. Hu estaba lejos de su reino. Vestido con un traje oscuro que le sentaba como segunda piel, su presencia imponía sin alzar la voz. Observaba desde el borde de la sala, las manos cruzadas, la mandíbula trabajada en silencio. Su mirada se clavó en objetos. Una pintura que le recordó a una abuela, una copa de plata que valía más que buena parte de los edificios en Seúl. No necesitaba lo que subastaban, necesitaba saber quién estaba dispuesto a pagarlo todo. Ava estuvo allí por equivocación y por trabajo. Había aceptado cubrir la recepción del hotel aquella noche porque no encontró una guardia mejor pagada y necesitaba el dinero para las consultas del bebé. Era una mujer de piel oscura que movía las cosas con discreción, sonrisa contenida, ojos que escudriñaban a las personas antes que a los objetos. No era su tipo de escena, tampoco su mundo, pero lo hacía con profesionalismo. Entre el murmullo de voces y los tacones que marcaban el ritmo del lugar, su mirada se cruzó por un instante con la de Hu. Fue una chispa ínfima. Él, acostumbrado a miradas calculadas, ella a sonrisas de lenta defensa. La noche se estiró hasta que el hotel cerró el salón. La lluvia comenzó a barrer la ciudad con un rumor constante. Hu y Ava terminaron en el mismo bar vacío del lobby. La conversación fue un intercambio de pequeñas verdades. Él dijo que viajaba por negocios internacionales. Ella dijo que vivía en Brooklyn y que su hermano la esperaba para cuidar de Kai. No hablaron sobre nombres al principio. Hu le dijo, con una calma que a veces se traducía en arma, que un hombre a su edad había aprendido a protegerse con retazos de verdad y suficientes mentiras. Habló de una operación de su padre, de un cepo familiar que le había enseñado a esconder su soledad. En voz baja, añadió que no podía tener hijos. Lo dijo con alivio, como quien deposita una carga que le exime de cierta culpa. La lluvia fue testigo y cómplice. La habitación prestada olía a sábanas baratas y a perfume barato también. Un contraste con el humo de cigarro que había dejado Hu en sus manos. No hubo promesas ni juramentos, hubo entrega y una madrugada que se dobló sobre sí misma como un papel. Ava se fue por la mañana sin pedir nada. Él dejó una nota con un número falso porque los que mandan siempre dejan pistas calculadas. A ella le bastó el dinero para el mes y la sensación de que, por primera vez después de tanto, algo había sido suyo por un rato. Una risa, un calor, una mirada que no exigía. Las semanas que siguieron fueron de rutina áspera. Ava trabajaba jornadas múltiples, cambiaba pañales en la cocina de su pequeño apartamento, escuchaba el goteo de las noticias en la tele con un ojo mientras consolaba a Kai cuando el mundo le parecía enorme. Kai tenía los ojos fuertes. En cada pestañeo recuperaba una calma que a Ava le costaba sostener. Su vida era un tejido de horarios y consultorios. Cuando la prueba dio positivo y supo que esperaba, sintió miedo primero y luego una determinación que no se compraba con dinero. No iba a dejar a su hijo cristalizar en un rumor urbano o en una chequera. Decidió criarlo, sola si era necesario. La idea de encontrar al hombre de la noche era una sombra distante, un capricho que la ansiedad golpeaba en las noches más largas.
El tiempo es una trama que teje detalles. 3 meses después, Ava recibió una carta, un sobre sin remitente, un papel liso y una raya azul que lo cruzaba. Dentro, fotos. Una de la noche de la subasta, un rostro recortado en la penumbra, Who, y una invitación incómoda. Podríamos hablar. Hay cosas que usted merece saber. La nota olía a poder, aunque no llevaba firma. Ava la guardó debajo de la tabla del fregadero y la miró con la racionalidad de quien no puede permitirse delirar. No acudió a la cita. No valoraba chantajes ni favores. Sin embargo, la semilla de la curiosidad se plantó. ¿Y si era importante? ¿Y si había algo que pudiera cambiar la vida de Kai? Hu, por su parte, vivía una doble contabilidad. En Seúl, la familia no ignoraba el rumor de que su sangre no proseguiría la línea. Su postura infértil había sosegado muchas voces, pero también había enfriado alianzas. Entre reuniones con hombres de negocios y decisiones que olían a pólvora, Hu llevaba la mentira como una prenda ajustada, cómoda, útil. La llegada de la noticia de que una mujer en Nueva York lo reclamaba como padre fue al principio pura molestia. Después, algo más perturbador, la imagen del niño con ojos que en su difusa memoria le recordaban a alguien que no estaba muerto del todo. Un médico le había confirmado aquello años atrás, pero las ciencias, cuando se mezclan con deseos, pueden parecer poco fiables. Hu era un hombre que prefería certezas. La posibilidad de que estuviera equivocado le sacudió el orgullo, y con el orgullo, la idea del control. La decisión de ir a Nueva York fue rápida y fría. Hu no quería música ni discusiones, quería información. No viajó con seguridad ostensiva, fue en silencio, como quien acude a un interrogatorio privado. En Brooklyn, la presencia de Sue, su chofer y hombre de confianza, fue discreta. Observó desde lejos la vida de Ava, el mercado donde compraba leche, el parque donde Kai daba sus primeros pasos torpes, las noches en vela que tejían pequeñas ojeras en su rostro. Hu se acercó una vez en apariencia casual, con la excusa de un accidente de carrito del niño. Ava, protectora y cautelosa, lo miró con desconfianza. No buscaba donaciones. Respondió a las preguntas con verdades medidas. Cuando Hu insinuó que el niño podría ser suyo, ella negó por dignidad y por temor. No traicionaría a Kai por una palabra de hombre rico. ¿Qué pasaba cuando un desconocido reclamaba algo tan íntimo como la paternidad? El ADN llegó como un golpe de sol inesperado, frío, limpio, irreversible. Hu rindió unas muestras, Ava también. El laboratorio dijo lo que dijo la ciencia, Kai era su hijo. La revelación destrabó mecanismos que Hu había congelado y desató sobre Ava la equívoca lluvia de ofertas. Los hombres de Seúl llamaron, los familiares murmuraron a través de correos electrónicos. Una propuesta llegó en bandeja, un contrato de seguridad y prosperidad a cambio de silencio y de una unión que sellara las apariencias. Hu propuso formalizar una alianza, matrimonio por conveniencia. No era un intento de redimir una culpa pasajera, era una maniobra de protección para su reputación y, en apariencia, para la estabilidad del niño. Para Ava, aceptar significaba cruzar océanos y dejar atrás su red de apoyo. Rechazarlo expondría a Kai a la ira de hombres que medían la honra con violencia. Ella pensó en la seguridad de Kai. Recordó noches sin calefacción, llamadas de cobradores y el temblor de una decisión hecha con huevos de cristal. Eligió la protección. No fue fácil. Firmó cláusulas, negoció custodia temporal, reservó límites. No era sumisa, era estratégica. Se marchó a Seúl con su hijo en brazos y una maleta de decisiones que no quería entonces comprender. En el avión, Kai se durmió sobre su pecho, con una respiración tan pequeña que parecía hecha de fe. Ava se preguntó si estaba traicionando algo suyo, pero la idea de que su hijo tuviera un futuro mejor la enroló en determinación. La mansión que recibió a Ava y a Kai era un palacio frío que respiraba reglas y retratos de antepasados. La cocina era grande, pero no invitaba al aroma de caldo casero. La sala principal olía a maderas pulidas y a flores que no tenían prisa. Hu le ofreció una habitación tranquila y un protocolo de visitas. Le presentó a su familia con formalidad cortante. Tíos que miraban con calculadora, primos que evaluaban la posición con ojos de bolsa y Mijo,
cuya sonrisa no llegaba a los ojos. Mijo era la prima que aspiraba a ser el rostro del poder, una mujer que medía honor con brutalidad. Desde el primer instante su hostilidad fue una sombra que recorrió la casa. Se acercó con felicitaciones que pesaban y consejos que sonaban a sabiencia venida de alguien que quería el trono. La convivencia forzada tuvo momentos de tregua y de guerra. Hu fue rígido en sus hábitos, cenas a la hora, llamadas importantes, revisiones de seguridad nocturna. Pero cuando Kai lloraba en la madrugada, algo en Hu se rompía y se ablandaba sin aviso. Lo alzaba con un cuidado que no mostraba con sus asociados, le hablaba con palabras que jamás había dirigido a hombres que lo veneraban. Ese pequeño ser, tan ajeno a lo que él había construido, le otorgó ternura y culpabilidad. No sabía cómo ser padre, pero se inventó uno. Noches en las que le leía en voz baja, manos que aprendieron a arreglar chupetes, el calor de una pierna contra la suya que unificaba mundos. Ava, por su parte, marcó límites con una claridad que desconcertó a la familia. Rechazó intentos de mudarla a un piso aislado. Exigió que Kai tuviera una vida fuera del palacio. Llevó al niño a parques ocultos de la ciudad, lo expuso a olores distintos y a gente que hablaba en mezclas de idiomas. Se negó a que lo criaran como trofeo. También enseñó a Hu, con paciencia afilada, a tomar decisiones que cuidaran más que la imagen. Ella no buscaba cambiar su mundo, buscaba que su hijo sobreviviera en él sin perder humanidad. La política familiar tomó la forma de susurros y reuniones en cuartos cerrados. Los tíos hablaban de la continuidad del apellido como si fuera un inventario. Mijo, astuta, comenzó a mover piezas. Plantó dudas sobre la legitimidad de la unión, sugirió que Ava podría ser una estratega extranjera con intenciones de apoderarse. Hu, mientras tanto, enfrentó la contradicción. Defender a Ava y a Kai significaba desafiar la narrativa que había mantenido por años. Permitir que la familia los marginara era permitir que corrían peligro. Sus decisiones, más que sus palabras, mostraron el conflicto entre honor y amor emergente. La presión escaló con amenazas veladas. Alguien dejó un sobre en la puerta del coche de Ava con fotos del parque donde jugaba con Kai, con mensajes limpios. No estorbes el legado. La advertencia fue una provocación que Ava respondió con acción. No pidió permiso ni protección discreta sin condiciones. Contrató a una detective local, una mujer de ojos seguros que habló en un coreano tosco pero efectivo, y reforzó la rutina. Salidas en horarios raros, rutas cambiadas, una defensa que no dependía solo de Hu. No permitiría que Kai fuese moneda de cambio. Entonces ocurrieron eventos que pusieron a prueba todas las lealtades. Un intento de secuestro a la salida de la escuela, donde Ava había decidido, por orgullo, recoger a Kai sola. La maniobra fue torpe y violenta, dos hombres que salieron de una furgoneta con máscaras, pero no fue sanguinaria en descripciones. Hubo empujones, un ladrido de llantas, gritos. Ava reaccionó con la furia de las madres que no piensan en muerte, solo en sacar a sus hijos de las manos ajenas. Con un impulso, consiguió cerrarse en el coche y huir con Kai, mientras una sombra observaba y los motores de la furgoneta se desvanecían entre la lluvia. Hu llegó minutos después, respirando con la urgencia de quien no entiende cómo sobrevivió a su propio temor. No hubo heridos graves, pero la gravedad moral fue letal. Ahora, nadie podía negar que el niño era centro de cosas más grandes que un contrato. La verdad que Hu había escondido, su supuesto estado de infertilidad, dejó de ser herramienta y se volvió mensajera de traición. En una cena tensa frente a la familia, Mijo lanzó la insinuación. Si alguien aquí afirmó no poder tener hijos, ¿por qué existe este niño? La sala se hizo pequeña. Hu, con una calma que se rompía por dentro, admitió la mentira como quien reconoce una falta de honor. No intentó justificarla, algunas verdades carecen de excusas. Dijo que había dicho aquello para protegerse y proteger la empresa de decisiones que, cree, hubieran sido tomadas por aquellos que desean un sucesor a la fuerza. La confesión no apaciguó, encendió conspiraciones. Para algunos, Hu había mancillado el ritual familiar, para otros había puesto en riesgo la estabilidad. Mientras las intrigas crecían, Ava buscó autonomía. No quería depender de la clemencia de un apellido.
Empezó a negociar pequeños contratos para abrir una cafetería en un barrio de Seúl que mezclaba sonidos de la ciudad con el aroma de su infancia. El proyecto era un gesto simbólico, un lugar donde Kai pudiera escuchar conversaciones de mujeres trabajando, donde la idea de esfuerzo cotidiano no se vestía de lujo. Hu, por su parte, cedió terreno. Facilitó locales, usó su influencia para permisos que habrían demorado meses y se aseguró de que la empresa de seguridad dejara de vigilar la cafetería como un blanco estratégico. Fue un acto que dejó entrever su transformación. Ya no solo protegía por imagen, quería que aquello que Ava construyera tuviera vida. Pero nadie conmueve estructuras de poder sin provocar derrumbes. Mijo, al verse acorralada en su ambición, apretó su asedio. Sus maniobras no eran solo palabras. Contrató a personas, manipuló contratos y, con paciencia clínica, tejió una red de pruebas falsas para desacreditar a Hu. Hubo reuniones nocturnas donde se discutía cómo forzar a Hu a ceder empresas y títulos. Cuando Ava comenzó a ganar respeto por su cafetería y su carácter, Mijo plantó rumores de que la mujer buscaba robar capital. El conflicto mutó en un pulso público. La tensión alcanzó su pico una madrugada cuando la casa recibió un paquete que no debía abrirse. La mensajería anónima contenía un archivo con grabaciones. Una voz que se parecía a la de un socio discutía planes de usar a Kai como ventaja en una alianza política con conglomerados extranjeros. Si salía a la luz, destruiría la paz que Hu había forjado. Hu y Ava escucharon grabaciones con la misma mezcla de ira y asco, aceptando que alguien jugaba con carne humana para ganar influencia. Hu, furioso, juró encontrar al autor. Ava, con la serenidad de quien sabe que la violencia engendra más violencia, exigió cautela. Fue entonces que la casa sucumbió a un asalto más sutil. Una filtración en los medios coreanos de una foto de Kai en brazos de Hu, con un titular que buscaba la sangre pública. La humillación golpeó a Hu donde más le dolía. Lo que antes era poder inquebrantable empezó a resquebrajarse. Los socios dudaban, algunos bancos hicieron preguntas. En una reunión con hombres que lo habían seguido siempre, Hu salió al balcón y vio la lluvia caer sobre la ciudad como si quisiera borrar las marcas de sus pasos. Entró con la decisión de no toparse con el destino que su familia diseñó para él. Quería proteger a su hijo a cualquier costo, incluso si eso significaba romper la tradición. La respuesta de Mijo fue directa, no sutil. Secuestrar la cafetería de Ava la noche en que se celebraba su primer aniversario de apertura. No había sangre en la descripción que Ava daba después. Había manos que empujaban y puertas que se cerraban con clave. Mijo buscó convertir ese espacio en su patio de juego, en una mancha pública. Ava, una vez más, demostró agencia completa. No esperó a que Hu llegara con un ejército. Reunió a sus amigas, a la detective contratada, y organizó una defensa que fue creativa más que beligerante. Cerraron la puerta principal, sacaron cámaras de teléfonos que transmitieron en directo una realidad que no se podía borrar con anuncios. La transmisión en vivo mostró rostros, nombres y verdades, y la presión pública volteó la balanza. La confrontación culminó en un corredor oscuro que separaba la cocina del salón principal de la mansión. En una noche en que la lluvia martillaba los cristales y los pasos resonaban como relojes. Un mensajero vio algo que no debía. Una figura encapuchada con una tarjeta que pertenecía a Mijo. Lo que siguió fue un intercambio de empujones, el ruido seco de una puerta que se abre, una sombra que cae. No hubo descripciones sanguinolentas, solo el impacto de la traición convertido en gesto físico. Alguien intentó silenciar una voz que iba a contar la verdad. Kai, dormido en la habitación de Ava, no supo nada. Su respiración fue una pausa inocente en medio de la tormenta. En la madrugada, Hu sostuvo el polvo de la batalla. Su traje estaba arrugado y su mano temblaba. No era la nobleza lo que le dolía, era la sensación de que le habían querido arrancar algo que había llegado sin permiso y que ahora le pertenecía de verdad. Se arrodilló frente al dormitorio donde Kai dormía, mirando esos ojos que le pertenecían tanto como le dolían.
Ava lo observó desde el umbral, con una mezcla de cansancio y un ardor que era más firme que el miedo. No necesitaban palabras, habían cruzado un pacto silencioso. Ahora peleaban por lo que era humano, no por la reputación. La noche cerró con una decisión. Hu llamaría a los ancianos de la familia para contarles lo que pasaba. Ava anunciaría públicamente su batalla por la verdad. Mijo, en algún lugar detrás de cortinas, apretaba los puños. La lluvia comenzó a ceder como si la ciudad tomara aliento. Pero nadie podía prever que la prueba más brutal, y la que cambiaría sus destinos para siempre, llegaría en una forma que no se puede evitar con contratos ni seguridad. Una llamada nocturna con voces que traían una cuenta regresiva. Cuando el teléfono sonó en la habitación principal, Hu aprendió que la lealtad se mide en segundos y que a veces un disparo no es el final, sino la puerta hacia una verdad aún más cruda. Una sombra cruzó la calle frente a la mansión. Un coche sin placa se detuvo. En el interior, alguien cuya identidad era un as de intenciones observó una fotografía de Kai y sonrió como quien corta una rama para que no crezca. Afuera, la lluvia se redujo a una llovizna persistente. Adentro, Hu apretó la mano de Ava y sin aviso percibió que su mundo ya no podía ser el mismo. El futuro, ese terreno que antes había llovido con certezas, ahora estaba sembrado de raíces y ojos que lo miraban con juicio y amor al mismo tiempo. Entonces, un golpe seco, voces en la calle y la luz de la casa que parpadeó como una respiración que duda. La puerta principal tembló con un golpe inesperado. Gritos, pasos que subían, una cadena que cedió. Kai comenzó a llorar y el sonido fue exacto, una campana que no pedía nada más que estar en brazos. Hu se puso en movimiento con una decisión que no sabía si merecía. Ava, con el cuerpo dispuesto a todo, apretó al niño contra sí y corrió hacia la salida de servicio. No hubo espacio para reflexiones, solo la claridad oxidada de proteger a quien depende de ti. La historia, de pronto, quedó suspendida en el sonido de un vidrio que se rompe. Un cuerpo cayó en la penumbra de la entrada, una luz parpadeó y alguien dijo con voz que no admitía súplicas: «No dejes que lo toquen». Entre la lluvia y el grito ahogado, la vida dio un giro que nadie pudo ahora prever. El pasado, con su mentira sobre infertilidad, había sido la chispa. El presente, con la furia que protege a un niño, era la hoguera. En el umbral, Hu comprendió que las mentiras pesan menos que los ojos de su hijo. No importaba lo que su familia pensara, no importaba el precio. El choque quedó en el aire como una promesa quebrada. Afuera, el coche sin placa arrancó y se desvaneció en la noche. Dentro, Ava sostenía a Kai contra el pecho, su respiración entrecortada como la de alguien que acaba de aprender que la paz es frágil. Hu miró al niño, y en esa mirada, la mentira que había protegido su imperio se desmoronó para dar paso a otra verdad, la que cuida, la que se quiebra y la que, a pesar de todo, se niega a desaparecer. Cuando las luces se estabilizaron y la casa recuperó su aliento, una figura en la sombra, no identificada todavía, guardó silencio y salió por la puerta trasera con algo que no era un objeto, sino un juramento. La noche dejó una frase suelta. ¿Qué precio tendría la lealtad cuando la sangre demostraba lo que las palabras habían negado? Hu sabía que su vida se reescribiría en torno a ese pequeño cuerpo y a la mujer que lo defendía con la ferocidad de quien no teme nada. Ava sabía que no había vuelta atrás. La elección de proteger al hijo la colocaba en la línea de fuego de más de un enemigo. Y en el cuarto a donde habían llevado a Kai, el niño se movió en el sueño como una raíz que busca la tierra firme. La mañana siguiente prometía respuestas y venganzas, pero la venganza, en familias que se mueven entre el dinero y el honor, no lleva la prisa del mercado, se cocina lenta y se sirve fría. Aún así, la conciencia de que un hombre poderoso había mentido sobre algo tan íntimo como su capacidad de engendrar y que esa mentira había sido deshecha por la humanidad de una mujer negra llamada Ava, comenzaba a correr como agua bajo múltiples puentes. Algunos lo llamarían traición, otros liberación. En la cocina, con el olor de café recién hecho mezclado con el humo leve de la noche anterior, Hu se acercó a Ava.
No necesitaban palabras grandilocuentes, bastó un gesto. Sus manos encontraron las de ella, y en ese contrato, un contrato no escrito se selló. Prometió, sin juramento en voz alta, que protegería a Kai y que enfrentaría a quienes quisieran usarlos. Ava, mirándolo con la misma mezcla de cansancio y fuego, aceptó el pacto por lo que era, una alianza imperfecta pero real. Afuera, la ciudad respiraba con indiferencia. Adentro, una familia improvisada buscaba su norte. No obstante, la casa almacenaba secretos que solo el tiempo podría sacar. En un despacho cerrado, Mijo apretó la fotografía de Kai y murmuró planes. En una oficina distante, un socio de Hu consideró opciones que serían más dolorosas que las ya tomadas. Y en Brooklyn, alguien que alguna vez compartió cama con Ava sintió la punzada de una verdad que ahora lo perseguía. La red de personajes se tensaba, y con ella, la promesa de que la historia no terminaría en un contrato firmado. La lluvia del primer encuentro se transformó en lluvia que lavaba acusaciones y, al mismo tiempo, en lluvia que no borraría cicatrices. Hu aprendió que la paternidad no se convierte en un cetro, se convierte en una responsabilidad que lo hizo hombre en otra escala. Ava aprendió que el amor, si es que algo así ya podía llamarse amor, no era una rendición, sino una herramienta para reclamar un futuro para su hijo. Y Kai, con sus ojos que guardaban la sorpresa de una herencia no solicitada, se volvió la estrella que nadie podía ya quitarles. Y en la penumbra que seguía, cuando la casa buscaba convertir el ruido en calma, alguien dejó una nota deslizada por debajo de la puerta. 5 palabras que no pedían glorias sino advertencias. Al leerla, Hu supo que el conflicto no era personal solamente, era estructural. Había dormido en la mansión creyendo que su mentira bastaría para enderezar senderos, pero ahora la verdad se salía de control y demandaba respuestas más duras. La tarde se plegó como una pregunta sin contestar. La decisión fundamental permanecía: luchar con la familia o proteger a los suyos con maniobras que pudieran manchar aquello que tanto había cuidado. Hu, por primera vez en años, sintió que aquello que más temía no era perder poder, sino perder a aquel niño que sin pedir nada lo había convertido en padre. El sonido de un motor se acercó de nuevo a la mansión, mientras el cielo se enrojecía con la última luz. Un coche sin placa se detuvo al borde del camino, y en su interior alguien encendió un cigarrillo con calma. Alguien que había estado detrás de la filtración observó una última imagen de Kai y sonrió con frialdad. Después, el mundo se preparó para una secuencia de decisiones que definirían si la mentira de Hu sería la nueva cadena o si la mujer que había venido desde lejos y la tarde en Brooklyn abrirían caminos nuevos. No era el final, era apenas la noche que precede una batalla mayor, la que enfrenta honor y verdad, familia y libertad, tradición y lo que un corazón decide proteger. Hu lo entendió en su médula. Ava, en su ternura, lo aceptó como parte del precio. Kai, ajeno aún, continuó respirando como un pequeño arbolito que desliza raíces en tierra nueva. Y la ciudad, indiferente y maravillosa, seguía su curso sin saber que pronto sería testigo de cómo una mentira sobre infertilidad cambiaría para siempre al destino de un hombre poderoso cuando una mujer negra decidió no ceder ante las sombras. La puerta trasera de la mansión se abrió con un crujido lento. Un paso retumbó en el jardín. Una figura silenciosa se acercó al porche con algo envuelto contra el pecho que no era un objeto, sino una promesa de revelación. El rostro bajo la capucha no se veía, pero la determinación se notaba en la rigidez de la mandíbula. Dentro, Ava dejó a Kai en los brazos de una niñera provisional y bajó las escaleras con el pulso constante. Hu la siguió, sin palabras. Cuando la figura emergió a la luz, dejó ver no un rostro humano, sino una máscara de vanidad, un símbolo que pertenecía a una facción que no aceptaba la subversión de su orden. La máscara cayó al suelo con una cadencia melodramática justo cuando una sirena lejana comenzaba a acercarse. En ese instante preciso, una ventana se iluminó en la casa vecina.
Un vecino, que no conocía de alianzas ni de dinastías, miró y llamó a la policía. Al mismo tiempo, en la otra punta de la ciudad, Mijo sonrió como quien ha dado el primer paso en una partida que merece sangre y cautela. Hu tomó a Ava por la mano con la claridad de quien decide no retroceder. No sabía si la batalla sería larga. No sabía si, al final, permanecerían juntos. Sabía, sin embargo, que la mentira había sido derribada y que la verdad, frágil, humana y ruidosa, había empezado a construir un nuevo imperio, uno que se sostuvo en la ternura de un niño. La noche aguardaba con promesas y peligros. Las luces de Seúl titiraron como una constelación que no conoce calma. Y mientras la lluvia volvía a empezar a caer, la casa respiró hondo, preparada para la llegada de quienes dirían que la paternidad no es una decisión privada, sino la moneda de una nación de poder. Hu apretó la mano de Ava. Ella devolvió el apretón con la misma firmeza, y, en los ojos de ambos, se leyó una frase que no necesitaba palabras. Defenderían a Kai con todo lo que fueran. Entonces, desde la oscuridad del jardín, un disparo seco perforó el silencio, y la casa, por un instante, quedó suspendida entre un latido y otro. El disparo rompió la noche como si alguien hubiera partido una copa de promesas. El sonido rebotó en las paredes, se tragó los pasos y por un segundo todo quedó suspendido en el aire húmedo. La lluvia, la sirena, la respiración de Kai dentro del abrigo de la niñera temporal. Ava se dejó caer contra el suelo del porche, como si el cuerpo pudiera convertirse en escudo. Kai gimió, un sonido diminuto que hacía más grande el miedo. Hu no pensó, tiró de Ava, la empujó a un lado y se lanzó hacia la fuente del ruido. La figura encapuchada, aún en el jardín, había dado un paso atrás con la misma torpeza con la que alguien descubre que la máscara no siempre protege. Había sangre en la manga. La máscara había quedado a unos metros, partida por la caída, mostrando un fragmento de rostro que la oscuridad no quería revelar. Luces rojas y azules comenzaron a disparar sobre los setos. Un coche patrulla se detuvo en la entrada. 2 agentes descendieron con rapidez calculada. Uno pidió calma, el otro hizo acercarse a la figura sobre el césped. La niñera, temblando, se aferró a Kai y gritó algo incomprensible. Ava se volvió hacia Hu y lo miró con ojos que ya no tenían lugar para la indecisión. «Quédate con él», dijo Hu, la voz rasposa. Ella negó con la cabeza, pero lo obedeció. Era la primera vez que aceptaba dejarlo ir sin acompañarlo. La necesidad de asegurar el niño se imponía. Hu avanzó. Los agentes formaban una barrera y el herido intentó levantarse. «No se mueva», ordenó el más joven de los policías, boca abajo, manos atrás. La figura se rindió a medias, como si no supiera aún a quién obedecer. Un metal frío y húmedo pegaba en su costado. La sangre se mezclaba con la lluvia y los pétalos destrozados del jardín. Cuando los agentes tiraron de la capucha para descubrir el rostro, hubo esa pausa masticada por la incredulidad. El que había pisado el porche no era un desconocido cualquiera. Era alguien con ojos demasiado jóvenes para haber tomado aquella decisión, y una cicatriz angular en la sien que parecía haber sido labrada por órdenes anteriores. «¿Quién eres?», preguntó Hu, la voz baja, con una autoridad nacida del costado más sombrío de su historia. El hombre respiró con violencia, miró a Hu como si lo conociera desde otro tiempo, y entre dientes apenas audibles dijo: «No es contra ti, es contra lo que representas». Eso debía haber sido una amenaza, una bandera de guerra, pero lo que sostuvo a Hu no fue el odio del encapuchado, fue la mirada que cargaba la palabra Kai, un nombre que había vuelto la moralidad de Hu de cabeza. No se trataba ya de honor ni de legado, era la vida que latía contra el pecho de su mujer y de su hijo. Uno de los agentes señaló hacia la calle. Un vehículo negro esperaba con el motor rugiendo. Otra sombra se escapó entre los árboles. Alguien había disparado desde la distancia, un intento de atemorizar que la huida fuera posible. La policía corrió en dirección al ruido. Las sirenas que antes se aproximaban ahora eran manos que golpeaban la noche. Mijo, observando desde el otro lado de la ciudad, apretó los dientes y dejó que la lluvia le mojara la nuca. No estaba allí para ver quién caía,
Su plan había avanzado como un ajedrez en el que cada pieza conocía su sacrificio. El mensajero que había deslizado la nota bajo la puerta había sido solo el primer paso. Desde su bolsillo sacó una carpeta doblada con recortes, con nombres y fechas que, un día después, encenderían pantallas y abrirían agendas. Sonrió, fría, y luego miró hacia donde los faros de la policía se fundían en la noche. Había cosechado lo que sembró, pero no era cosecha de sangre, era de verdad. Dentro de la mansión, Ava sostenía a Kai mientras la niñera lloraba en voz baja. La casa, que había sido cuna de estrategias y silencios, vibraba con un pulso que no era suyo, un pulso humano urgente. Hu regresó del jardín con la chaqueta manchada, y por primera vez desde que había heredado todo, se permitió el lujo brutal de estar pequeño. Su mano tembló cuando tocó a Kai, y la ternura en la mirada de Ava lo redujo a algo fangoso y verdadero. No dejarán de intentarlo, le dijo ella, como quien enumera una herencia de peligro. No mientras tengan algo que amen. Hu cerró los ojos un instante, y en ese parpadeo la ciudad le arrojó imágenes. Despachos encendidos, correos que ya circulaban, manos que llamaban desde oficinas donde se decidía el pulso de la información. Sabía quién podía mover hilos para ocultar, y también sabía quién podía romperlos. Tenía el poder de pagar silencio y la posibilidad de utilizar su poder para proteger sin falsedades. La mentira que había construido para proteger su nombre ahora se le presentaba como una cadena que podía lastimar al niño que podía amar sin condiciones. «Vamos a salir», dijo Hu de repente. «No podemos encerrarnos aquí y esperar que la noche decida por nosotros». Ava lo miró con sorpresa y miedo. Hu volvió a mirar a Kai, al rostro arrugado que parecía estrenar expresiones, y supo que cualquier decisión que tomara sería evaluada por la potencia de ese pequeño. No era ya la ciudad o la dinastía lo que estaba en juego. Era la infancia de aquel niño que, sin tener culpa, ya estaba siendo moneda de cambio. En la distancia, los periodistas ya abrían sus primeros mensajes. La filtración se había dispersado como una mancha de aceite. Lo que había sido rumor ahora era sospecha fundada. Mijo había previsto eso. Sus manos se adelantaban a la maquinaria que ella misma había activado. Un correo anónimo había comenzado a rodar por cadenas de periodistas que comían del escándalo. No todo era oscuro cálculo. Había vértices de justicia que ardían en su pecho. Si su golpe obligaba a Hu a elegir, que al menos la elección fuera por proteger a alguien real y no por proteger una corona de mentiras. Cuando los policías terminaron con el herido, lo subieron a una patrulla. Antes de cerrarle la puerta, uno de ellos le ordenó que mirara a las cámaras que comenzaban a aparecer, tímidas. El joven del jardín escupió sangre y, con una fuerza que sorprendió por su calma, susurró: «No tendrás la paz que compras». La frase, absurda y cortante, quedó colgada en el aire como una amenaza o una plegaria. Hu no supo si reír o llorar. En cualquier caso, entendió que la paz que compró durante tantos años tendría costo. No era ya dinero lo que estaba en juego, era la capacidad de decidir libre de miedo. Esa madrugada, en el despacho que alguna vez fue despacho y ahora era un refugio temporal, Hu hizo una llamada. No necesitó decir muchas palabras, pidió lo imprescindible. No habría protección para todos, pero sí para los que importaban. Al otro lado, una voz antigua confirmó lo que Hu ya sospechaba. Las viejas lealtades aún tenían un precio, y él tendría que pagarlo. Hu colgó y miró a Ava. La lluvia golpeaba la ventana con una insistencia nueva, como si quisiera borrar lo escrito en las calles. «Voy a salir a hablar», anunció. «No voy a esconder nada más». Ella negó con la cabeza, y Hu vio en sus ojos la comprensión más cruel. Aceptar la posibilidad de pérdida para evitar que la mentira se comiera la vida de su hijo. No era heroísmo, era simple cálculo emocional. Sería mejor que la verdad le costara reputación que le costara al niño. El amanecer no traía consuelo, solo luz fría. Las noticias ya habían empezado a hervir en los programas matutinos. La filtración tuvo el efecto que Mijo quería.
La conversación pública se centraba en las decisiones de Hu, en sus alianzas, en la duda que ahora se teñía de humanidad. Había quienes pedían su cabeza, otros murmuraban que la verdad no borraba el derecho de un padre a amar. En algún lugar entre la opinión y la acusación se abrió una grieta que nadie sabía cómo cerrar. Hu cruzó la entrada de la mansión con el abrigo puesto, la cara descubierta, y la lluvia como testigo. Los policías formaron un pequeño corredor. Los micrófonos se acercaron como cuchillas hambrientas. Hu respiró hondo y vio a Ava asomar por la ventana, con Kai dormido en su regazo. Hubo un instante en el que la mirada de ella le dijo todo: «Protege a nuestro hijo». «No voy a ocultar nada más», dijo Hu a las cámaras, la voz más clara de lo que él mismo esperaba. «Entregaré la verdad y las consecuencias que tenga. Pero antes, les pido que respeten la vida de un niño que no eligió ninguno de nuestros errores». Las cámaras captaron ese momento con la violencia templada de la mañana. Algunos periodistas vacilaron. Otros ya tenían el próximo titular en la lengua. Hu dejó que su declaración fuera simple como el agua. No excusas, no manipulaciones. Era un movimiento que podía destruir todo lo que había sido. Era también una señal de redención, o al menos un intento de reducir el daño. Mientras Hu hablaba, Miho observaba desde una esquina de la ciudad la transmisión que, minutos antes, había planeado. Sus manos se soltaron por la primera vez en horas. No porque hubiera triunfado, eso sería muy temprano, sino porque había conseguido algo más peligroso y más puro que la victoria: forzar a un hombre a elegir la verdad por algo que lo sobrepasaba. La verdad, por encima de la agenda, había alcanzado el punto donde ya no podía ser comprada. El humo de la ciudad levantó su cabeza con el primer día. La lluvia cesó. En la mansión, Ava dejó a Kai en el centro del salón, cubierto con una manta, y se permitió un minuto para cerrar los ojos. Hu volvió al umbral, el rostro gastado pero, por primera vez, sin la red de mentiras tan cerca. No sabía si ganarían, no sabía si al final la familia seguiría intacta, pero había elegido, no por la reputación de su apellido, sino por los latidos diminutos que ya tenían voz propia. En la distancia, una nueva figura observó la casa desde el borde de la avenida. No vino a disparar, sino a tomar nota. Los días que siguieron traerían demandas, acusaciones, reuniones y pactos rotos. Había mucho por limpiar, mucho por pagar. Pero en el centro de aquella noche rota, una verdad pequeña y tibia respiraba sin que nadie la pudiera comprar. Y mientras la ciudad volvía a su pulso habitual, negocios, noticias, rutinas, la familia dentro de la mansión se reunió en torno al niño como si fuera la única fortaleza que quedaba verdaderamente inexpugnable. Hu estrechó la mano de Ava con una promesa muda: protegerían a Kai hasta donde la verdad y el precio los obligaran. Afuera, la lluvia finalmente cedió, y el viento empezó a llevar pequeñas hojas mojadas por las aceras. No era el final de la guerra. Era, apenas, el principio de algo que nadie había previsto: la posibilidad de redención o la certidumbre de que la verdad, cuando se deja caer en una casa de poder, desarma mucho más que armaduras. En lo alto de la ciudad, Miho guardó su carpeta con los recortes y encendió un cigarrillo. Por primera vez, sintió que la pieza que jugó ya no le pertenecía solo a ella. Pertenecía a un niño que ahora dormía entre dos brazos, y a un hombre que había decidido poner ese sueño delante de su propio orgullo. La lluvia limpió las marcas en el jardín mientras la policía catalogaba la escena. En la calle, alguien dejó caer un papel que voló hasta rozar el bordillo. Un recorte más, una línea escrita, una invitación a mirar. Y en el silencio que siguió, entre el murmullo de la ciudad que se despierta, una verdad quedó herida, pero viva, con la promesa de que las próximas decisiones definirían no solo el destino de Hu, sino el de todos los que aún creían que el poder podía decidir sobre la ternura de un niño.